¿Qué tal, chavalería? Como podéis observar, hemos cambiado de escenario, gracias a la solidaridad motera, en este caso mexicana y también argentina. Así podemos seguir trabajando en lo que estábamos, que era en los Pirineos. Y yo creo que el mejor capítulo hasta el momento de la Transpi fue el último, ya no solo porque tuvimos ahí como varios pequeños berenjenales, sino porque hubo un final espectacular con la subida al Pic Negre en Andorra. Lo que no tuvisteis la fortuna de ver fue la agilidad con la que subí hasta la cumbre, a 2.800 metros. Ni tampoco la cara de empanado que se me quedó arriba, con unas vistas espectaculares. Y al día siguiente, con las secuelas de los pequeños berenjenales del día anterior, seguí camino hacia Tor, que era un poco el principal destino del Pirineo catalán, y os había hablado de él desde el principio. Ya no solo por lo espectacular del camino y porque la Transpi pasaba por ahí, sino porque allí había una historia que quería ver con mis propios ojos y contaros, pues un poquito tétrica y macabra y misteriosa. Si os quedáis hasta el final del capítulo, pues os la cuento. Dentro vídeo. Hoy por fin llegamos a Tor, pero no lo vamos a hacer por el camino más corto. El track que he elegido nos saca de Andorra exactamente igual que entramos, por camino de tierra. Vaya trazado, de verdad, o sea, son curvas completamente cerradas, pero ¿esto qué es? Son imposibles. Entonces, por una fuerza de gravedad la moto se cae. Ah, mierda, me ha engañado. Oh, qué espectáculo de carretera, ¿eh? Bueno, según el GPS, después de esa curva entramos en España. ¿Creéis que habrá frontera? Esto por aquí, excepto vehículos de conservación. O sea, por ahí no se puede, pero por aquí sí. Vaya troncaco, ¿no? Pues ya está, ya estamos en España. Hemos entrado y salido de Andorra y nadie nos ha pedido un papel. ¿Y esto qué es? Parece una trampa para algo. ¿Esto qué movida es? ¿Y para qué? Perdonad mi ignorancia, pero yo me encuentro cosas y no sé qué son. Estamos en el Parque Natural del Alt Pirineu. Pues muy bien. Bueno, esto se está poniendo gracioso, con perolones enormes. Pero claro, imagínate para ese chaval que va por ahí, con su mountain bike. Vale, buena tarde. De chaval nada, De momento, subidita, bueno, nada complicada comparado con todo lo que llevamos ya estos días. ¿A cuánto estamos a todo esto? 1700. Hemos tocado, de hecho. Según esto es para la derecha. Bueno, pues vas para abajo. Qué bonito pueblo, ¿no? ¿Estará abandonado? Está, bueno, abandonado no porque había como candados, pero gente viviendo no hay. La verdad es que los tracks del Pirineo catalán me sorprendieron por completo. No esperaba que pudiera rodar tantos kilómetros fuera del asfalto y de una forma legal, y mucho menos que fuera a tardar más de una semana en llegar a Tor. Muy agradable este camino, ¿no? Bueno, hemos abandonado el track de Isaac para dirigirnos hacia Tor, por otro track que ahora ya no sé si es Trans-European Trail o de Libia o no sé. El caso es que estamos subiendo otra vez, ha habido un rato divertidísimo, qué pena que no iba grabando, y ahí vamos, mangaetes para que no se nos haga la noche. Vamos, motorracus. Bien, pues hemos regresado al asfalto, está el sol ya bajando. Al llegar a Tirvia dudé si seguir por el camino más recto o llegar a Tor de día, pero un señor me habló de un camino que salía desde un refugio y que subía hasta 2.200 metros. Lo que pasó después os lo podéis imaginar. Bueno, comienza la fiesta, último tramo, último esfuerzo hasta Tor. Yo creo que esto va a llegar hasta Alins. Opa. Curva, gira Tutsi, gira. Es que flipa de verdad. Opa, curvate. Ay, qué cabrona.
Me he sacado de la trazada la piedra. Buah, chaval, qué divertido, ¿no? 7 kilómetros al Refugi Galfer. El señor del bar que para ahí en el bar un momento me ha dicho que el Refugi Galfer, que está a 7 kilómetros ahí, que te puedes quedar a dormir ahí y comer y tal, que no es el caso creo, pero que desde ahí se llega a Tor y que debe ser como más chulo porque está más alto. Entonces esto está fuera de todos los tracks que yo tengo, pero vamos a ver, me apetece. Son 7 kilómetros de nada. Hola, buenas tardes. Bueno, me han indicado los chavales del albergue para llegar, va a ser una ruta larga, queda bastante todavía. Pues esta pista sube hasta 2200 metros, me han dicho los chavales. Y a partir de ahí pues habrá un altiplano un rato y luego ya empieza a bajar hasta 1000 metros y donde ya encontraremos el camino hacia Tor. ¡Qué alegría! Pero mira, por favor, pero mira qué alegría. ¡Qué bonito! ¿Cómo puedo tener tanta suerte de estar aquí arriba con Motorracus y nadie más? Estoy un poco loco, ¿no? Oye, decídmelo, ¿eh? Si lo veis claro, que se me ha ido la cabeza, me lo decís. Yo creo que no. Yo creo que es para estar así de zumbao. O sea, mira, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira. Pistarraco. Bueno, hay mucha piedra suelta, pero está facilón, facilón. Qué espectáculo, ¿no? Qué bonito, joder. A esta hora de la tarde hay un game over muy importante aquí a la izquierda. Tengo varias cosas que deciros. Una, hoy no ha habido más destrozos de ningún tipo. 2, en este momento estoy a 2400 metros. 3, que a gusto estoy. En fin, me voy para abajo, que a 2400 metros está muy bien, pero a las 8:30, a las 9:30 igual ya no se está tan bien. Hala, vamos para abajo. Y empezamos a bajar. Por lo que me han dicho los chavales, esta pista baja hasta 1000 metros y estamos a 2400, o sea que tenemos un ratejo. Un poco tarde, la verdad. La cosa es que en Tor creo que no vamos a poder dormir. A ver qué pasa. Val de Tor. Pues no sé cuántos kilómetros nos quedan, pero como 10 para llegar a Tor. Bien, pues después de, yo qué sé, igual llevamos ya 7-8 días de viaje, llegamos a Tor, que era el principal destino del Pirineo catalán. Quería venir aquí, bueno, principalmente porque la Transpirenaica pasa por aquí cerca y porque los paisajes, como estáis viendo, son espectaculares y ya me habían hablado, pero también porque Lidia, mi amiga, me había hablado de la historia que aquí pasó en Tor, que es una historia bastante conocida en Cataluña porque hubo un documental de un programa que se llama 30 Minuts, la montaña maldita, que fue muy famoso. Yo lo he visto, me he enterado de la mitad porque está en catalán, pero luego aparte hay un libro escrito por Carles Porta, el periodista que investigó toda esta historia aquí, que hizo el documental, que cuenta la historia muy bien y desde que me lo he leído pues ya he fricado del todo y tengo pues muchas ganas de llegar. La historia que pasó aquí es muy compleja y yo os recomiendo que os leáis el libro, pero os cuento un breve resumen. Mirad, la montaña de Tor es una finca privada, cuyos dueños eran las 13 familias que vivían aquí. A final del siglo XIX, con el Código Civil, tuvieron que hacer un contrato y en ese contrato dijeron que todos eran propietarios y había una serie de normas, y una de ellas es que no podían, o sea, para mantener la propiedad tenían que vivir todo el año. Vivir aquí todo el año es muy difícil porque esta carretera por la que vamos se queda totalmente incomunicada durante meses, y eso que durante muchos años era medianamente normal, pues en los años 70-80 ya no era normal que la gente viviera aquí todo el año, pues empezaban a tener casas abajo, bla bla bla. Todo bien hasta que un día un empresario les ofreció hacer una pista de esquí. Entonces llegó Don Dinero y empezaron pues a discutir de quién era la propiedad, porque ya casi nadie vivía ahí. Entonces empezó una guerra entre vecinos encabezados por las dos familias más ricas que se llamaban Sansa y Palanca. Sansa, que es el que se supone que vivía aquí todo el año y por tanto decía ser el único propietario, y Palanca, que se negaba a que aquí hicieran una pista de esquí para que esto siguiera siendo pasto pues para caballos y vacas, etcétera, etcétera. Y la pelea fue tan fuerte que aquí durante varios años la gente iba pues armada. Esto debía de ser como el lejano oeste. El desenlace fue terrorífico porque primero murieron 2 medio escoltas de este tal Palanca, asesinados, y después en el año 95 un juez determinó que la montaña era de este señor, de Sansa, y a los 5 meses apareció muerto en su casa.
crimen que, por cierto, todavía no se sabe quién lo hizo. Total, que esta es la historia de Thor. ¿Y yo a qué vengo? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Vengo a cotillear, un poco vengo a disfrutar del camino, que ya lo he hecho. 2, a ponerle cara a todos los escenarios que he visto. Y 3, pues a intentar contar algo. Pero obviamente la historia ya está contada y muy bien contada y yo no me voy a poner a contar semejante historia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Finca privada, la montaña de Thor. Los propietarios no se hacen cargo de lo que te pase a partir de aquí. Bueno, vamos a llegar de noche. Como no se pueda dormir, nos va a tocar bajar esto a oscuras. ¡Vamos! Motorracus, llévanos hasta Thor. Pues esto es Thor, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Es acojonante este sitio, ¿eh? Disculpe, ¿no hay un hotel aquí? ¿Una casa rural? No, pero está cerrado hoy. ¿Está cerrada hoy? Vaya, hombre. ¿Es esta de aquí o este es el restaurante? Esto de aquí. Y está cerrado hoy, ¿eh? Bueno, y no hay otra opción, claro. Para arriba ya Andorra y por ahí nada. Andorra. Si tira ahora Mun rápido, antes que se haga de noche, está arriba. De aquí es 20 minutos, 25. 25 minutos arriba. Está arriba. Y arriba seguro que hay hotel. Es que no hay internet aquí tampoco, ¿no? No, aquí no. Vale. Pues tiro, no me queda otra, ¿no? Sí, en 25 minutos tú estás arriba. Perfecto. Pues muchas gracias, ¿eh? Venga. Que vaya bien. Anda, que se quitan, ¿eh? Bueno, pues muy divertido. Se nos ha hecho de noche. Vaya va paliza de día, ¿no? ¡Buah! Vaya horitas para encontrarse piedras y barro. Estoy muy contento porque no se me ha hecho de noche en una pista a 2.400 metros. Estoy muy contento con eso, estoy muy orgulloso. Por otro lado, se me ha hecho de noche en una pista a 2.292 metros. Pero mira qué bonito, ¿eh? Al día siguiente regresé por la misma pista que había subido la noche anterior. Este camino ha sido, y creo que sigue siendo, un paso común de contrabando entre Andorra y España. Y además es parte fundamental de la historia y de la tragedia que sucedió en Thor. De hecho, hay un punto en el que el camino se divide en dos. Cada uno de los ramales pertenecía a una de las familias enfrentadas. Bajando a la izquierda a Palanca y a la derecha a Sansa. Sin embargo, y a pesar de que pueda parecer una contradicción después de lo que allí sucedió, Thor es un lugar especialmente tranquilo y mágico. El pueblo se encuentra encajonado en un valle muy estrecho y bajo las ruinas del castillo medieval de Thor. En Thor no hay ni electricidad ni señal de teléfono, lo que lo convierte en uno de los pocos lugares en los que el tiempo parece detenerse y en los que te da por pensar o por charlar, pero no por mirar Instagram. Ese día paseé por el pueblo, identifiqué varios escenarios del libro y finalmente me senté en la terraza de Casa Sisqueta, el único restaurante y otro lugar emblemático y protagonista de la historia. Mientras comía me fijé en el artesano que vendía recuerdos y me acerqué a charlar con él. Se llamaba Juan y creo que a los 5 minutos, o quizá 10, nos hicimos amigos. Y bueno, Carlos, que disfrutes del lugar. Espero que escribas mucho. Unos días después quedé con Juan en la cova de Josep Montaner, un lugar que muchos conoceréis porque está junto al camino de Sansa y donde es más que probable que hayáis parado alguna vez, y donde ocurrió otra historia pero bien diferente, una de esas que no salen en las televisiones. Ahora estamos, como te decía, en el plan de los hippies que llaman aquí abajo. En realidad se llama Playa,
Y de hecho en aquella época se vivían aquí, los que llegaron a vivir en verano, como en una playa. Aquí más arriba tienen una piscina natural, paseaban, por eso les llamaron los hippies. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de, ya te digo, entre 25 y 28 años. En esa mesa estaba aquí la primera cabaña que existió, con el objetivo de ser, o las pruebas para después reconstruir lo que sería, que está aquí detrás, en estas montañas de aquí atrás, la ermita románica más alta de Cataluña, San Ambrós. Ese fue el inicio de la idea, el inicio de las construcciones aquí, el permiso que dio Josep Montaner i Baró a este hombre. Gregori, ¿no? Gregori. Y después pues fue creando como comunidad. Y el Josep Montaner i Baró, aquel que fue el que mataron hace exactamente ahora 24 años, y Sansa, pues el Sansa animaba todas estas cosas. La gente flipaba con él, o sea, era capaz de sobrevivir aquí en invierno, bueno, con pan duro, ¿eh? Después, con su atractivo, empezó a traer gente de Barcelona, para aquí, escoltas. Aquello de allí es el típico que ha caído este año, allí se hacía fogatas. Y aquí, bueno, aquí hemos bailado la hoguera como los indios y bueno, de vez en cuando bajaba mi mujer a buscarme, ¿sabes? ¿Qué haces aquí? Vaya, ya voy, como que viene a llevarse un niño pequeño de la oreja, pues igual. Porque esto era la Fontana. Mira, se lee al otro lado, Font Anna, ¿veus? Font Anna. De hecho, ahora no estamos viendo nada de lo que es la cova, que es lo que te quiero enseñar, porque es la parte de atrás. La diseñé así, precisamente para que pudiera soportar aludes. Aquí ya he visto dos, en estos 30 años que llevo por aquí, he visto dos. Se llama Cova de Josep Montaner, es una cueva. Originalmente era muy bajita porque se apoya en la piedra que el Josep, el Sansa, empezó a excavar y a excavar de tal manera que casi se les cae encima, ¿no? ¿Entramos? Sí, dale. La famosa piedra que te hablaba. Sí. Es una piedra de conglomerado que la tenían perforada y por ahí salía el humo de este fuego. Esto parecía un puticlub, tío. Tenía, mira, el rojo, una mesa aquí, se pillaban unas juergas, hasta guitarras eléctricas había aquí. ¿Cuánta gente podía vivir aquí? Bueno, vivir, ya te digo, llegaron a vivir el Gregori, el Boro, el Nachinsky, el Xavi y pocos más. Ahora, pasar un montón. ¿Y cuántos años duró esto? Este movido aquí hasta que Montaner murió. A partir de entonces, todo empezó a cambiar. La parte fea que ha pasado aquí, explicada en un libro por una persona que no ha llegado a conocer a los personajes, más que a los trágicos que ha entrevistado, que ha podido entrevistar, pero no al central, que para mí el central es el Josep Sansa. O sea que no... O sea, tú leíste el libro y no te gustó del todo. Mira, pinta, por ejemplo, al Palanca como el malo. A Lázaro se ven unas imágenes en que los está echando fuera porque no quiere que lo filmen, simplemente. Todos pueden tener en un momento dado porque su temperamento es así. Y si tú le estás diciendo a un tío, oye, que no quiero que me filmes, que por aquí no pasas, porque esto es mío, por lo que sea, pues entonces algo de culpa tiene el otro si quiere insistir. Si viene con esa mentalidad de que todo es permitible porque soy un periodista o todo es... ¿Me explico? De hecho, si a mí me pasara algo en estas montañas, yo prefiero que me encuentre Lázaro que otro cualquiera. Yo sé que este es capaz de en un momento dado hacer lo que sea para sacarme del apuro, porque lo sé. Y esa es la parte del libro que hace ver unos personajes que estos son los malos, estos son los buenos. Es la parte que yo no... Discrepo. Pues tú puedes juzgar actos, hechos, pero juzgar a las personas, a lo mejor en la misma circunstancia, es peor que ella. Que el infierno y el cielo se tocan. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si habéis llegado hasta el final, muchas gracias. Espero que os haya gustado pues tanto el camino como la historia de Thor. Os recomiendo mucho, si entendéis catalán, que veáis el documental de 30 minutos, que os lo dejo abajo linkeado. Y también os dejo el link
al libro, que os recomiendo mucho su lectura, y ya no solo por conocer en profundidad la historia de Thor, lo que allí pasó, sino un poco también por comprender lo que es la cultura pirenaica o lo que es Andorra, o lo que ha supuesto siempre Andorra para España y para Francia también, me imagino. Y yo llevo toda la vida viajando al Pirineo, pues de pequeño con mis padres, luego ya yendo a esquiar, a hacer bici, que hacía mucha bici antes, y por supuesto después en moto. Hasta este viaje no me había enterado de absolutamente nada. Y es porque, bueno, pues al final estuve en Thor y alrededor, estuve como 8 días, y pues me dio pues para hablar con la gente, conocer un poco la cultura pirenaica, etcétera, etcétera. Al final los viajes empiezan cuando te bajas de la moto, ¿no? Y lo demás es la ruta. Y os recuerdo que este canal es un canal de viajes en moto, y tiene una parte muy motera y tiene una parte muy viajera. Nada más, gracias por estar ahí. Me haría muchísima ilusión que siguierais el Instagram de Juan, que es un tío espectacular y al que tengo mucho cariño, y nos vemos la semana que viene. El registro del próximo capítulo va a ser mucho más motero que este, y vamos a terminar, si todo va bien, en una estación de esquí abandonada. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.